Vamos a entrar en el estudio. El tema para hoy es la santidad de Dios y nuestra salvación. La santidad de Dios y nuestra salvación. Pretender estudiar la santidad de Dios equivale a pretender estudiar a Dios mismo. ¿Por qué? Porque su santidad es la esencia de su naturaleza, por lo cual es imposible hacerlo en todo el sentido de la palabra. Sin embargo, me gustaría que hoy venimos a la palabra de Dios porque sí podemos averiguar qué nos ha revelado Dios de sí mismo en su palabra. Como dije, pretender enseñar, estudiar la santidad de Dios es pretender estudiar a Dios mismo, porque la santidad de Dios es su propia esencia, su propia naturaleza. Pero nosotros realmente sí podemos investigar en la Biblia, averiguar qué es lo que Dios mismo nos ha revelado de su santidad, qué es lo que nos ha revelado de sí mismo. Con esta búsqueda de la santidad de Dios, procuramos hallar en la Biblia lo esencial del tema que nos ocupa. Lo hacemos porque considero que es de vital importancia. Todos debemos conocer acerca de lo que la Escritura nos revela, nos muestra, lo que Dios nos revela a través de su palabra acerca de su santidad. De manera que nuestro propósito es saber lo que la Biblia nos enseña y luego aplicarlo correctamente en nuestra vivencia de la salvación que Él nos ha dado en Cristo Jesús. ¿Está claro ahora? ¿Está claro? Lo que buscamos es que al conocer por lo menos alguna de las cosas, no todo, nos dé a nosotros la capacidad no solo de saberlo, sino de aplicar correctamente ese conocimiento en el diario vivir de nuestra salvación en Cristo Jesús. Como hemos venido observando, la santidad de Dios se origina en Él mismo, porque más que un atributo o cualidad propia de Él, es la esencia misma de su naturaleza y su existencia. Por eso, amados, la Escritura describe al Dios del que hablamos como santo, santo, santo. Esta descripción, escúchenme, no ha sido dada por hombre alguno. Esta descripción la han dado los ángeles de Dios, los seres espirituales. Nadie puede hablar de la esencia misma de la santidad de Dios, ningún hombre. A nadie le ha sido revelado. Ningún ser humano ha sido capaz de pronunciarse acerca de lo que es la santidad de Dios. Solo sus ángeles, sus seres espirituales, lo han dicho en 2 ocasiones, y esta descripción es la única que usted encuentra en la Biblia que los ángeles la hicieron con énfasis: santo, santo, santo. Santo es el Dios Todopoderoso. Santo es el que todo lo creado lo ha hecho. La primera revelación que encontramos acerca de la santidad de Dios se halla en Isaías, capítulo 6, versículo 3.
Y como dije, sale de la boca de unos seres espirituales, de unos ángeles de Dios. Y dicen así: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Estoy leyendo en la Biblia de las Américas. Santo, Santo es la primera manifestación o revelación acerca de la santidad de Dios, dada no por hombre alguno, sino por ángeles de Dios. La segunda revelación le fue dada a el apóstol Juan en Apocalipsis. Él tuvo la oportunidad de ver. A él se le invitó a subir al cielo y él vio y oyó, entre muchas cosas, lo siguiente en Apocalipsis 4:8. Dice así esta escritura: y los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro. Y oigan esto: y día y noche no cesaban de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso. Y oigan esto: el que era, el que es y el que ha de venir. Ese Dios santo, santo, santo es el que ha de venir. Así lo declara la palabra de Dios. Y observen que esta proclamación, esta alabanza, la hacían estos seres en una manera de adoración, de entrega, de reverencia, del reconocimiento de la grandeza de Dios. Si ustedes tienen la amabilidad de leer en el capítulo 6 de Isaías, dice que estos seres vivientes que estaban hablando el uno al otro, que Dios es santo, santo, tenían 6 alas, con 2 cubrían su rostro. Y eso de cubrir el rostro muestra que reconocían que eran las criaturas creadas por Él, y muestran que realmente no eran dignos de estar en la presencia de la santidad de Dios. Ustedes pueden ir imaginándose poco a poco, al leer estas escrituras, cómo es la santidad de Dios. Todos sus atributos, todo lo que la Biblia dice acerca de los atributos de Él son propios de Él. Pero en cuanto a la santidad, está hablando una revelación dada por Dios a través de sus ángeles, con ese énfasis de la santidad de Dios. ¿Qué importancia tiene para los seres angelicales, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, que repitieran 3 veces que Dios es santo? ¿Qué importancia tiene eso? Alguien ha dicho lo siguiente, escuchen lo que ha dicho: cuando los ángeles alrededor del trono llaman o gritan uno al otro, santo, 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 ellos están expresando con fuerza y pasión la verdad de la suprema santidad de Dios. Esa característica esencial que expresa su asombrosa y majestuosa naturaleza. Allí, con pocas palabras, se puede expresar hasta donde se puede realmente la santidad de Dios. Expresada, o nosotros lo estamos bien repitiendo, porque no surge de nosotros, surge de la parte divina, de la revelación de Dios, de los ángeles de Dios. Y dice que con pasión, con fuerza, para mostrar quién es nuestro Dios. La santidad de Dios
indescriptible como Él mismo. Nadie puede describir a Dios, ¿verdad que sí? Es lo que lo distingue de cualquier otro Dios, de los muchos dioses que los hombres se han inventado. La santidad de Dios lo distingue de todos. Y también la santidad de Dios es la razón de su verdad y su justicia. Es decir, que la verdad de Dios y la justicia de Dios son santas y provienen de la santidad de Dios. Su justicia en todo sentido es santa, es eterna, es gloriosa, viene de la naturaleza misma de Dios. Por eso, amados, de aquí en adelante, no se precipite a juzgar a Dios. Cuando usted, frente a situaciones difíciles en la vida, le pregunta a Dios, ¿por qué? Que con frecuencia sucede, ¿verdad que sí? ¿Por qué me permites eso? ¿Por qué a mí? Si estoy orando, si estoy buscando tu presencia, ¿y por qué ahora esto me tiene que ocurrir a mí? Quiero que sepan que la verdad de Dios y la justicia de Dios son productos de su santidad, que no nos toca a otros, sino realmente como nos enseñan las Escrituras, que todas las cosas que Dios nos provee son para bien nuestro. Todo, absolutamente, lo entendamos o no lo entendamos, lo comprendamos o no, aun cuando hay que admitir que algunas cosas somos nosotros mismos los que las provocamos. Por ejemplo, si tú tomas agua caliente y metes la mano allí, tú te vas a quemar, pero tú lo hiciste, no es que Dios te dijo que lo hiciera. Entonces ya tú sufres tu propia consecuencia. Pero otras cosas que ocurren en la vida, que tú no lo has hecho, sino que cuando menos piensas eso ocurre, esto tú no lo estés cuestionando más. Dale gracias a Dios. Y así como Jesús le dijo a Pedro, recuerda esas palabras: lo que ahora no entiendes, lo entenderás después. Pero no te levantes contra Dios. Su justicia, sus actos, sus hechos siempre son producto de su santa voluntad y de su santidad. ¿Les queda claro eso? Muy bien. Juan también apreció en el cielo esto otro que encontramos en Apocalipsis, capítulo 15, los versículos 3 al 4. Dice: entonaban el cántico de Moisés en la adoración a Dios. Dice: el siervo de Dios, y también el cántico del Cordero. Decían: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. ¿Quién no te temerá, Señor? ¿Quién no glorificará tu nombre? ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué tanto interrogante? Porque solo tú eres santo. Y observen: grandes y maravillosas son tus obras, producto de su santidad. Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, tus acciones, tus decisiones, todo lo que haces, Rey de las naciones. ¿Quién no te temerá, Señor? Aquí, en este momento, se está reconociendo que debemos tener temor de Dios, respetar a Dios frente a su santidad. ¿Quién no te temerá, Señor? ¿Quién no glorificará tu nombre? Y eso es lo que Dios quiere, que lo sepamos, que lo reconozcamos para glorificarlo por su santidad. Solo tú eres santo. Por eso todas las naciones vendrán y te adorarán,
porque tus juicios se han manifestado. Esos juicios que ya han comenzado, esos juicios que algún día han de llegar también a la vida tuya y a la vida mía, debemos reconocerlo porque Él es santo y Él sabe lo que hace en su justicia y en su grandeza. ¿No les parece maravilloso? Debemos tener un concepto en el día de hoy bien claro acerca de quién es Dios y especialmente en cuanto toca con la santidad. Porque a veces cometemos muchos desaciertos para acercarnos a Dios. No hay reverencia, no hay temor, no hay respeto. Queremos acercarnos a Dios como acercarnos a cualquier persona. Es cierto que Dios, lo vamos a ver más adelante, nos ha permitido la comunión con Él, pero nunca deja de ser santo y nosotros sus criaturas. Ahora observen bien, los ángeles que proclamaron todo esto no han pecado como nosotros, ¿cierto? Pero ellos mismos no podían resistir la santidad de Dios, solo tenían que proclamarlo: santo, santo, santo. Por tanto, amados míos, la santidad de Dios, oigan esto, es lo primero que refleja su presencia. La presencia de Dios se distingue por su santidad. Lo primero que se refleja cuando Dios está presente para hablarle al hombre, para tratar con el hombre, lo primero que se refleja es su santidad. Y no solamente se refleja en Él, sino que también influye sobre el lugar donde esté. Cuando Dios está presente en un determinado lugar para hablarle al hombre, ahí está Él que es santo, pero todo ese lugar se convierte en un lugar santo. Y todo lo que Dios toca como Él quiere es influenciado por su santidad en vez de nosotros. Vamos a ver lo que dice la Escritura al respecto. Dice en Éxodo capítulo 3, versículos 4 al 6, famoso pasaje muy conocido por todos nosotros. Dice el texto: cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés. Aquí me tienes, respondió. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Oigan esto. Al oír esto, Moisés, ¿qué hizo? Se cubrió el rostro. ¿Qué hicieron los ángeles cuando vieron la presencia de Dios? Se cubrieron el rostro y aún los pies. ¿Y qué hizo Moisés? Se cubrió el rostro. ¿Por qué? Porque tuvo miedo de mirar a Dios. Tuvo miedo de mirar la santidad de Dios. Cuánta reverencia, cuánto temor de Dios, cuánto reconocimiento de la santidad de Dios, que hoy triste y lamentablemente se ha perdido en la vida de muchos de sus hijos. El salmista en el Salmo 96, versículo 9, dice: adoren al Señor en la hermosura de la santidad, de su santidad, de la santidad. Adoren al Señor en la hermosura de la santidad. Tiemblen ante Él todos en la tierra, todos, especialmente la raza humana, pero con mayor razón sus hijos mismos,
al reconocer quién es Dios. Adoren al Señor en la hermosura ¿de qué? De la santidad. Eso también se ha perdido entre nosotros. Adorar a Dios en la hermosura de la santidad suya en nosotros. En el Salmo 99, versículo 9, Salmo 99, versículo 9 dice: exaltemos al Señor nuestro Dios, postrémonos ante su santo monte. El Señor nuestro Dios es, ¿qué cosa? Santo. Yo tengo conocimiento de hoy tener libertad para orar a Dios acostado, mayormente si estoy enfermo y no puedo levantarme. Pero cuando yo comienzo a pensar que no hay ningún impedimento para levantarme de la cama, porque lo que tengo allí es pereza, entonces pretendo adorar, orar a Dios allí en la cama, comienzo a reflexionar que si llega un personaje a la casa, quien quiera que sea, no me voy a quedar en la cama. Y aquí voy a estar en la presencia del Dios Santo, Santo, Santo. Entonces tengo que levantarme y postrarme delante de su santidad para hablar, para adorar, para estar disfrutando del Dios que es santo, santo, santo. ¿No le parece eso muy noble? Que debemos tomar en cuenta que Dios es santo y aquí nos invita a postrarnos ante su santo monte donde Él está presente, por eso es santo monte. Que nuestro Dios es santo. El profeta Oseas nos cuenta un episodio interesantísimo, profundo y significativo. Yo quiero que ustedes lo vean conmigo. En Oseas 11:9. El profeta nos cuenta que Dios, oigan bien, prefirió no hacer acto de presencia en la ciudad para no destruir a Efraín por causa de su santidad. Dice: no desataré mi ira, no destruiré a Efraín de nuevo. Soy Dios, no un hombre. Soy el santo Dios que vive en medio de ti. No entraré en la ciudad de Samaria. Samaria estaba en pecado, apartados, y no merecía la presencia de Dios. Y si Dios hubiera entrado a Samaria, Samaria hubiera sido destruida por la presencia de la santidad de Dios. ¿Están cantando ese mensaje? Entonces Dios no quiere destruir a su pueblo y prefiere no entrar a la ciudad, porque la ciudad no está preparada para resistir la presencia de la santidad de Dios. ¿Tiene algún significado para ti? ¿Estás captando? ¿Estás observando cuán santo es Dios? En Levítico capítulo 11, versículo 44, de la misma manera Dios ordena la santidad de su pueblo por una razón. Dios ordena la santidad de su pueblo porque Él es santo. Y dice: yo soy el Dios, el Señor su Dios.
Por lo tanto, ustedes se santificarán y serán santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. ¿Cómo quiere Dios a su pueblo? ¿Qué es lo que Dios desea de cada uno de sus hijos? Que vivamos en santidad, ¿cierto? Para poder estar en su presencia, que es santa. Ahora quiero que observen esto, escuchen con mucho cuidado. Es una pregunta que quiero hacerles. Siendo Dios tan suprema e incomparablemente santo, 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 que hasta los ángeles cubren sus rostros en su presencia. Y aquí está la pregunta: ¿qué esperanza tiene el ser humano para disfrutar de la comunión de Dios por sí mismo? ¿Qué esperanza tiene el ser humano para disfrutar la comunión del Dios santo, santo, santo por sí mismo? Y la respuesta para mí es ninguna. No hay ninguna esperanza en absoluto. Ningún ser humano puede disfrutar la presencia santa de Dios por sí mismo. No hay religión que capacite a un ser humano para tener la comunión de Dios en su santidad. No hay ninguna obra que tú y yo podamos hacer para ganar ese privilegio, para obtener ese privilegio. Jamás ningún ser humano lo puede hacer. De la misma manera como ningún ser humano reveló la descripción de Dios como santo, 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 sino los ángeles de Dios, de la misma manera ningún ser humano puede tener comunión por sí mismo, por sus capacidades, por su fuerza, por todo lo que quiera hacer. Jamás lo podrá hacer, porque Dios es santo, y cualquier ser humano que esté en su presencia sin ser realmente santo va a ser destruido con su sola presencia de santidad. Entonces, ¿qué esperanza hay para el ser humano? ¿Recuerdan el título del estudio? La santidad de Dios y nuestra salvación. Y aquí viene algo que no podemos pasar por alto. Pero el Dios santo, 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 por su gracia, por su amor, por la verdad suya y su justicia, Él decide voluntariamente tener comunión con el ser humano. No es iniciativa de ningún ser humano. Ese Dios santo, 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 todopoderoso, en la grandeza de su santidad, un día tomó una decisión, la decisión de tener Él comunión con el hombre. Pero el hombre, en su pecado, en su maldad, en su iniquidad, no puede tener comunión con Dios. Entonces Dios, escúcheme bien, el Dios santo, 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 decide a través de su unigénito Hijo hacerse hombre. ¿No les parece eso supremamente maravilloso? Hacerse hombre en la persona de su Hijo unigénito. Y venir a este mundo como hombre y ser rechazado
por los hombres y condenado a muerte por los hombres. El Dios santo, 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 hecho hombre para rescatar al hombre. Porque nadie puede alcanzar su santidad por sí mismo. Entonces Dios tiene que proveer en medio. Si Él quiere tener comunión con el hombre, Él primero tiene que santificar al hombre para que el hombre sea santo, porque Él es santo. Y si el hombre no llega a ser santo como Él es santo, no puede disfrutar la comunión de la santidad de Dios. Y no encontró un ángel que viniera a hacer esa obra, no encontró a un ser humano, por muy bueno que fuera, que hiciera esa obra. Entonces Dios asume la responsabilidad de hacerse hombre por ti y por mí, por la humanidad. Y la santidad de Dios en Cristo Jesús va a la tumba, va a la cruz, una cruenta cruz. Va a la tumba, allí muere, allí sufre todo lo que ha sufrido el Señor Jesús para alcanzar su propósito de que yo sea un hombre santo, una mujer, que tú seas una mujer santa, y así podamos disfrutar. Dios, en la persona de su unigénito Hijo, asume la condición de hombre, se humilla y decide ocupar el lugar del ser humano pecador, perdido y muerto espiritualmente, y acepta ser sacrificado en una vergonzosa cruz como el más vil de los pecadores. Allí fue crucificado como el único Cordero de Dios que quita y borra para siempre el pecado del hombre, que quita aquello que separa al hombre de Dios, y cuando quita el pecado, entonces santifica al hombre, y cuando santifica al hombre, entonces Dios, el santo, 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 viene y hace de ese hombre y de esa mujer su morada eterna. ¿Le quieren dar gracias a Dios allí en donde están? ¿Quieren adorarlo? Levante sus manos y adoren a Dios, bendíganlo, dele gracias, no se quede allí con las manos cruzadas, dele gracias. Si verdaderamente usted está entendiendo lo que Dios le está dando, lo que le está revelando esta mañana por su palabra, agradézcale. Usted no merece nada de eso. Ese Dios santo, santo, santo ha venido para salvarnos. Él mismo en persona. Así que hoy cualquier hombre o mujer que escucha este evangelio de la gracia, no escucha una religión, no escucha una filosofía, no escucha una historia humana, escucha la historia verdadera del Dios santo, 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 que se hace hombre para rescatar al hombre y santificar al hombre como Él es santo. Y todo lo que el hombre tiene que hacer es creerlo y aceptarlo por la fe. Aceptar esa santidad, aceptar esa gracia, ese amor, esa verdad, esa justicia de Dios mediante la obra expiatoria o redentora de nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo con los principios y valores del Evangelio del Reino de Dios. Entonces esa persona recibe el derecho de ser un hijo, de ser una hija de Dios, y por ende, después de recibir el perdón de sus pecados a través del arrepentimiento, recibe la comunión del Dios santo, 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 mediante la presencia misma del Espíritu Santo de Dios. Le dan un aplauso al Señor. No estamos hablando de filosofía religiosa.
No estamos hablando de filosofía barata. No estamos dando palabra del hombre. Estamos compartiendo la palabra de Dios revelada en la Biblia, en donde estamos observando qué ha hecho ese Dios santo, santo, santo para nuestro rescate. Ahora tú y yo, por la fe, por haber creído en este evangelio de salvación del reino de los cielos, somos seres vivientes que tenemos la vida de Cristo y que tenemos el Espíritu del Dios Santo en nuestras vidas. Así Dios también nos ha hecho santos. Por eso somos santos. Todo lo ha hecho Dios. Nada he hecho yo. Nada has hecho tú. Solo escuchar por la gracia de Dios, solo oír el evangelio y recibirlo, aceptando a Jesús como Señor y Salvador. Díganme ustedes si esta salvación es grande o no es grande. Infinitamente grande, ¿no les parece? Amados, tu salvación en Cristo es una salvación infinitamente grande, incomparable, no tiene precio, por eso es gratuita, porque no hay con qué pagarlo. Pero esta salvación no es el invento de una religión. Esta salvación es la obra de Dios en persona, el Dios santo, 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 haciéndose hombre como tú y peor que tú, humillado para morir por ti y por mí, y rescatarnos y perdonarnos y darnos su santidad. No hay con qué pagarlo. Si tú crees esto y lo recibes en tu corazón, de aquí en adelante, tú debes procurar vivir una vida digna de la santidad de Dios, ¿cierto o no? Vamos a ver por qué. Tú y yo debemos procurar vivir una vida digna de la santidad de Dios. En Hebreos 2, 1 al 3, Hebreos 2, 1 al 3, nos muestra la grandeza de una salvación que es digna de cuidar, de una salvación que es digna de guardar, de una salvación que es digna de tenerla con nosotros momento tras momento con acción de gracias. Dice Hebreos 2, 1 al 3, por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído. No puede seguir pasando el mensaje de Dios por encima de nosotros. No puede el mensaje de Dios entrarnos por un oído y salir por el otro. La Escritura nos llama a prestarle más atención a lo que hemos oído, al mensaje de Dios. Dice, no sea que perdamos el rumbo del propósito de Dios. Porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Perdóneme, me gustaría que le diga a la persona que está a su lado, ¿cómo escaparás si descuidas una salvación tan grande? Díselo allí donde está. ¿Cómo escaparás? ¿Cómo escaparás del juicio de Dios si descuidas una salvación tan grande? Una salvación producto de la santidad de Dios es para guardarla y para vivir de acuerdo con ella. Y para vivir como ella es digna. Ella es grande, incomparable. Es el producto de la obra de Dios y debo valorarlo. Debo tenerlo en cuenta momento tras momento cuando adore a Dios, adorarlo por la salvación.
momento tras momento, dándole gracias a Dios por esa salvación y cuidar esa salvación. Mire lo que sigue diciendo la Escritura. Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor, y los que la oyeron no las confirmaron. Pero ahí no queda el mensaje. Veamos ahora en el capítulo 12, abran sus Biblias en el capítulo 12 de Hebreos. Y vamos a leer los versículos 12 al 17. Hebreos 12, 12 al 17. Y dice así: por tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que se sane. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ese mensaje no es para inconversos. Ese mensaje es para los santificados. Y es un mensaje que dice: valoren el hecho de que yo, a través de la salvación, los he redimido y los he santificado. Vivan conforme esa santidad que les he dado. Vivan acorde. Dicen: busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos, y de que nadie sea inmoral ni profano como Esaú, quien por un solo plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor. Es una profunda y severa advertencia. Esaú no valoró la salvación que tenía. Esaú no valoró la condición de hijo mayor, digno de recibir la doble porción de la herencia, digno de ocupar el mejor lugar. Él no lo valoró y por un simple plato de comida vendió sus derechos de hijos. Y ahora la Escritura toma eso como ejemplo para nosotros los creyentes, para que no dejemos de valorar una salvación tan grande y el derecho de hijos de Dios que tenemos por la gracia de Dios. No lo vendamos por cualquier cosa. No, cuidemos esa salvación tan grande. Y mire lo que dice el texto final. Después, como ya saben, cuando quiso heredar esa bendición, fue rechazado. No se le dio lugar para el arrepentimiento, aunque con lágrimas buscó la bendición. No es una interpretación mía, es lo que la Escritura dice. Cuando tú tienes una bendición tan grande como la salvación en Cristo Jesús, y la menosprecias y las tienes en poco y te comprometes con el mundo y vives como tú quieres y tienes en poco, contristando al Espíritu Santo que te ha dado una salvación tan grande, cuando tú vives tu vida como tú quieres, no estás valorando una salvación producto de la santidad de Dios. Ya es tiempo, amada iglesia, que entiendas estas cosas, porque la comunión de Dios es con sus santos, con los que viven en la santidad que Él les ha dado.
Es Dios quien nos ha hecho santos. ¿Estamos de acuerdo? Así que tenemos que vivir en función de esa santidad. ¿Oyeron eso? Si Dios te ha hecho santo, santa, ¿para qué? Para vivir de acuerdo con esa santidad. Sed santo porque yo soy santo. Vamos a comprobar esto en Efesios capítulo 1, versículos 3 al 6. Efesios 1, 3 al 6 dice: Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Esta santidad no es para el futuro, como algunos piensan. Allá cuando esté en la presencia de Dios voy a disfrutar la santidad. Esta santidad es para el presente. Porque sin esa santidad nadie verá al Señor. Y porque sin esa santidad nadie puede disfrutar la presencia santa de Dios. En la santidad Dios nos pone en cierto grado a la par de Él para que podamos tener armonía con Él. Con la sangre de su Hijo, con el Santo de Israel. Repito el texto: para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia, que nos concedió en su amado Jesucristo. Dile a la persona que tienes a tu lado, pero díselo, porque yo veo que algunos no lo hacen. Dígale así lo que le voy a decir: tú eres santo para vivir en santidad delante de Dios. Díselo así, díselo, te quiera oír o no te quiera oír, díselo. Tú eres santo para vivir en santidad en la presencia de Dios, delante de Dios. Escúchame, Dios no ha invertido su propia vida y su propia santidad en mí para que yo viva como yo quiera. Dios ha invertido su propia vida, su propia santidad en mí con el propósito suyo de que yo viva en la santidad de Dios. Ahora quiero explicarte algo, porque de pronto estás preguntándote: ¿y cómo es la santidad de Dios? Con el respeto de todos los que enseñan esto que voy a decir, con el respeto de ellos, yo no estoy de acuerdo con que esa sea la santidad. Cuando te dicen que tienes que vestirte de esta manera, vestirte de este otro modo, hacer las cosas de... Entonces, la santidad no la produce el hombre. De ninguna manera, ni de ninguna forma, ni con modas ni sin moda. La santidad es producto de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y por la presencia de Dios y la presencia de su santidad, entonces nos vestimos correctamente, entonces hablamos correctamente, entonces hacemos las cosas que le agradan a Él. No nos involucramos con el mundo porque somos santos. Estamos con el mundo solo para afectarlos con la santidad de Dios, pero no para que el mundo nos afecte a nosotros. Y ahí está la diferencia. Hay tanta gente que está esclavizada porque sus pastores y maestros, su doctrina, sus enseñanzas le obligan a hacer esto y a hacer esto otro para que sean santos, y predican la santidad de esa manera. Pero
Lo que nosotros tenemos que procurar primero y por encima de todo es tener la comunión con la santidad de Dios. Vivir en la comunión de la santidad de Dios. Si vivimos por el Espíritu Santo en esa relación, esa intimidad, entonces se produce la santidad de Dios, crece la santidad de Dios en nosotros y eso nos transforma para hablar, para pensar, para actuar, para vestir, para mirarnos en el espejo. En todo sentido viene de dentro porque es obra de Dios. Y cada uno viste para agradar a Dios, no a los hombres. En la iglesia hay niñas que se visten por la moda y para agradar a los hombres. Igual hay hombres haciendo lo mismo. Pero el santo de Dios, la santa de Dios, vive y se viste y se arregla para agradar a Dios, para vivir de conformidad con la santidad de Dios que está dentro de él, que Dios se la ha producido, que Dios es quien la produce. ¿Les queda claro, amados? Y ahora podemos entender mejor cuando Dios usa a Pedro para decirnos lo siguiente. En Primera de Pedro 1, 15 al 16. Primera de Pedro 1, 15 al 16. Dice: más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito: sean santos porque yo soy santo. Así que la santidad es directamente relacionada con la relación con Dios. Sean santos porque yo soy santo. Si yo soy santo y estoy en ustedes, ¿qué tienen que producir ustedes? Y dice: en toda vuestra manera de vivir, en todo lo que hagan, en todo lo que piensen, en todo, absolutamente en todo, vivir como santos, sin una carga imposible de llevar, sino con un fluir. Mi carga es fácil de llevar, dijo Jesús. ¿Cierto o no? Cuando se está en su comunión, cuando se está disfrutando de su presencia. Veamos, para confirmar lo que les he dicho, que todo esto es producto de Dios. En 1 Corintios capítulo 1, versículos 30 y 31. 1 Corintios 1, 30 y 31. Dice así: pero gracias a Él, es decir, a ese Dios santo, 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 ustedes están unidos a Cristo Jesús. Yo le pregunto, ¿por qué estás unido tú a Cristo Jesús? ¿Ha habido algo de tu parte? ¿Lo has hecho tú? ¿Lo has logrado tú? ¿Qué dice el texto? Gracias a Dios, el Dios santo, tú y yo estamos unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho, ¿qué cosa? Nuestra sabiduría. Es decir, oigan, nuestra justificación. ¿Y qué más? Santificación y redención, para que, como está escrito, si alguien si ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Miren cómo dice el texto, escuchen bien, 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 bien. Dios el Padre, el santo, 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 decidió unirme a mí con su Hijo Jesucristo. Yo no lo decidí. Todo lo que viene a mí me lo ha dado el Padre, dijo el Señor, ¿cierto? Así que ¿quién decidió unirme al Hijo de Dios? Al Señor Jesucristo. ¿Quién lo decidió? Lo decidió Dios. Así que estoy unido a Cristo por Él. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué nos dice la palabra?
que Dios nos escogió, pero dice que Jesucristo es Jesucristo nuestra sabiduría, es nuestra justificación. Pero ¿sabe qué más es Jesucristo? El que me santifica. Así que fuera de Cristo y sin comunión con Él y sin sujeción a Él y sin obediencia a Él, ¿cómo voy a ser santificado cada día? Razón tiene el Señor cuando dice: si quieres ser mi discípulo, niégate a ti mismo, toma la cruz, tu cruz, cada día, y ven, sígueme. ¿A cuánto les ha hablado Dios? Observen que Dios no nos está incomodando en el sentido de echarnos nada en cara. Dios está abriéndonos los ojos espirituales, invitarnos a prestar mayor atención a la palabra suya, ¿cierto o no? Dios en su gracia y en su misericordia hoy nos está mostrando que nosotros no podemos fabricar la santidad. Dios nos está mostrando que somos santos porque Él nos ha hecho santos, pero tenemos que demostrar esa santidad con nuestra manera de vivir, con cada acto, con cada palabra, con cada conducta, con cada comportamiento. Jóvenes, señoritas, damas, caballeros, todos. Dios quiere que seamos santos delante de Él. No solamente lo quiere, lo ha propuesto, es su plan, es su propósito, es el deseo de su corazón que todos vivamos en santidad para Él. Recordando que esa santidad es producto de Él mismo, de su presencia. Y esa presencia ha venido a nosotros porque hemos sido santificados, porque hemos sido justificados, porque hemos sido lavados con la sangre del Hijo de Dios, con la sangre santa de Dios. Nosotros hemos sido lavados literalmente, quitado el pecado, todo lo que impedía que pudiéramos tener esa linda comunión con Dios. Si Dios ha hecho tanto por mí, ¿por qué yo no estoy dispuesto a entregarlo todo por Él? ¿Por qué no estoy dispuesto a obedecerle? ¿Por qué no estoy dispuesto a orar? ¿Por qué no estoy dispuesto a estar en su presencia? ¿Por qué no estoy dispuesto a adorarlo? ¿Por qué no estoy dispuesto a compartir ese evangelio de la gracia de Dios con los perdidos? ¿Por qué sigo siendo un creyente muchas veces a medias? Dios nos ha llamado a tener una vida plena en su presencia, a través de su santidad. Y recuerden, hay que cuidar a la salvación, porque si los ángeles que descuidaron su responsabilidad y la bendición recibieron su justo castigo, cuánto más tú y yo si descuidamos una salvación tan grande. Procurar la paz unos con otros y la santidad, porque sin esa santidad nadie verá al Señor. Colóquense de pies, por favor. Yesid, ¿me puedes ayudar con el piano? Gracias. Si puedes hacerlo con la melodía de Santo, Santo, Santo. Para mí este es un momento solemne. Yo no sé cómo ha sido la palabra para ti, pero yo siento una enorme responsabilidad y necesito y estoy experimentando que Dios me está llamando a disfrutar su presencia a través de su propia santidad que nos ha dado. Cierra tus ojos y comienzas a meditar en eso. Y dale gracias a Dios. Y amado, comienza a pensar en tus pensamientos, en tu vida diaria. Y mira cuán fácil es llevar una vida diferente por el poder de Dios, sujeto al Espíritu Santo,
en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y dispón tu corazón allí donde estás para volverte a Él, para reafirmar tus convicciones de fe. Y no importa cómo te sientas, en este momento lo importante es si puedes creer, si puedes creer, si puedes creerle a Dios que te ha hecho santo, santa, para que seas santo, para que seas santa delante de Él, en tus pensamientos, en tu vida íntima, en tu conducta, en cada aspecto de tu vida, disfrutando de una salvación única, eterna y producida por la santidad de Dios, disfrutando del Espíritu Santo y de Jesucristo como tu única esperanza, disfrutando a Jesucristo como tu justificación, disfrutando al Señor Jesucristo como tu santificador. Oh, salam, furidis, tarai, burudustois. Vuélvete al Señor, vuélvete, afirma tus pasos, afirma tu fe, tu confianza, pon tus ojos en Cristo Jesús. En medio de toda circunstancia, Él es la única esperanza, no hay nadie más. Oh, Santo Señor, aviva mi vida en la oración, avívanos en la oración, avívanos en la adoración, avívanos, Señor, renuévanos, Padre Santo, en la búsqueda de tu gracia, de tu amor, de tu presencia santa. Oh, shabure a ti catalabo sora da la bustaracais. Señor, tú sabes toda la oposición que ha habido para predicar tu palabra, pero tu palabra ha sido predicada con la gracia tuya, y esa palabra que ha sido sembrada hoy en el corazón de nosotros, que no se pierda, Señor, que la valoremos. En el hogar, en la relación de esposos, en la relación de padres e hijos. Oh, salaba, chuta, lábara, día, chirita. Tú eres vida y poder y gloria, Señor. Tú eres vida, 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 vida y vida en abundante, en tu gracia, en tu amor y en tu santidad, Señor. Muchas gracias. Llena con tu Espíritu Santo, Señor. Y en este momento derrama de tu Espíritu en cada vida, Señor, en cada vida de cada hombre aquí. Tómense unos a otros de las manos y oren unos por otros y ministren llenura del Espíritu Santo. Tómense de las manos unos a otros, por favor, y ministren a esa persona que tiene a su lado. Ministrele llenura del Espíritu, ministrele llenura del amor, de la gracia, de la bondad, de la misericordia de Dios, de la santidad de Dios. Recuerde que no eres tú, es Dios que lo hace a través de ti. Oh, Bashira, Lava, Sora, Hana, Lava, Rasais. Llena, Señor, llena con tu Espíritu, llena a tu pueblo, restaura a tu pueblo, perdona a tu pueblo, santifica más y más y más por tu palabra a tu pueblo, a cada hogar, cada joven, cada señorita, cada caballero, Señor, cada hijo tuyo, Dios mío, que está en este lugar, y los que han de escuchar esta palabra a través de la internet, Señor, prepara sus corazones también, Señor, y habla a sus vidas, oh Dios. Gracias por tu gracia. Te lo pedimos, te lo suplicamos con acción de gracias, adorándote a ti, Señor, adorándote, dándote gracias, confiando plenamente en ti. Oren unos por otros ahí donde están. Oren uno por otro. Gracias, Señor, gracias.
gracias. Gracias, Padre, gracias por tu iglesia amada. Gracias por tu iglesia comprada con tu sangre. Gracias, Señor Jesús, por santificar nuestras vidas. Señor, gracias. Muchas gracias, Padre. Te adoramos, te bendecimos. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a ti, Padre. Señor Jesús, gloria a tu nombre. Espíritu Santo, gracias. Gracias. Gracias, Señor. Muchas gracias. Te adoramos. Aleluya. Gloria a ti. Fuerte. Aleluya. Alabanzas. Gloria, gloria, gloria. Aleluya. Alabanzas.